Bien, hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer acá es empezar a hacer la introducción a inferencia bayesiana. Sí, así que primero repasamos un poco de qué se trataba el teorema de Bayes y después de eso vemos como lo básico de cómo hacer este tipo de inferencia, para qué sirve, cómo lo hacemos y cómo lo aplicamos, ¿sí? Así que recordemos el teorema de Bayes, sean A1 y A2 dos eventos exhaustivos y mutuamente excluyentes, y sea B otro evento, yo siempre podía calcular la probabilidad de A1 dado B de esta manera. Sí. Acá tenemos, este es el espacio muestral, tenemos A1 y A2 que son exhaustivos y mutuamente excluyentes, eh, cubren todo el espacio muestral, y este de acá es B. ¿Sí? Entonces yo quiero la probabilidad de A1 dado que sé que sucedió B. Sí, entonces en el numerador voy a poner esta otra condicional, que si ustedes la miran bien, esto de acá es la intersección, la probabilidad de la intersección entre B y A1, o sea, es esto. Y después abajo estoy dividiendo por toda esta suma, que la primera parte es la probabilidad de la intersección entre A1 y B, y la otra parte es la probabilidad de la intersección entre A2 y B. Sí, entonces en resumen lo que termino teniendo abajo es la probabilidad de B. Sí, pero esta suma es muy importante porque después va a aparecer cuando nosotros hagamos toda la parte de inferencia bayesiana, aparece descompuesto, o sea, aparece así en la suma, entonces está bueno escribirlo de esta forma al momento de repasar el teorema de Bayes. Sí, entonces, nada, podemos obtener la probabilidad condicional. La idea es que vos tenés alguna idea de qué es lo que está pasando. Al principio de todo, esto es a priori, tenés cierta idea de lo que está pasando con el evento A1 que vos por alguna razón te interesa. ¿Sí? Se sucede nueva información que es B, y en base a esa nueva información vos actualizás la probabilidad. Si B era favorable para el evento A1, entonces esta de acá será más alta que la original, la a priori que está acá, es este factor de acá. En cambio, si B es algo desfavorable no influye, o sí, desfavorable para uno, entonces cuando yo ajusto la probabilidad la ajusto hacia la baja. Sí, entonces esta idea de ajuste es lo que nos deja a nosotros hacer esto que se conoce como inferencia bayesiana. Sí, esto de acá sería como la probabilidad a posteriori, dado que se sucedió esta nueva información B. ¿Sí? Bien, este es el repaso del teorema de Bayes. Algunas cosas, recuerden que en inferencia clásica, que es todo lo que venimos haciendo, tenemos el parámetro θ que está fijo y es desconocido. Sí, siempre es desconocido el parámetro, si no, no estaríamos estudiando estadística. Pero en inferencia clásica además está fijo, como que está en algún lugar, yo no sé dónde, pero está. ¿Sí? En cambio, en inferencia bayesiana vamos a pensar que θ no está fijo, es una variable aleatoria. Puede estar en distintos lugares con distintas probabilidades. ¿Sí? Entonces es como otra capa más de incertidumbre, además de que no sabemos dónde está, podría estar en distintos lugares. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que el parámetro que nosotros queremos estimar es una variable aleatoria con cierta distribución, y eso es lo que yo llamo densidad o distribución a priori, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho que era la probabilidad de A1. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo saco una muestra obtengo nueva información y eso modifica, ¿sí? Modifica la densidad a priori, porque si ahora toda la información, no sé, supónganse que la densidad a priori, esto está entre 0 y 1. Si estoy estimando una proporción. Y la densidad a priori es de esta forma. O sea que es muy probable que la probabilidad P que vos querés estimar, que la proporción P esté cercana a 0. Y yo saco una muestra de tamaño 500 y resulta que de las 500 hay 490 que son éxitos. Bueno, entonces tu densidad a priori está bastante mal, la vas a tener que actualizar y la vas a tener que correr a la derecha porque la proporción parece que está muy cerca de 1. ¿Sí? Entonces este es el razonamiento que quiero hacer con esta idea de inferencia bayesiana. Entonces tengo una densidad a priori, saco una muestra que sería esa información B que decíamos al principio, y una vez que saco la muestra actualizo mi densidad y ahora la llamo densidad a posteriori y va a tener otra forma seguramente.
¿sí? Que sería, bueno, el resultado de aplicar la regla de Bayes, si lo queremos ejemplificar con lo de arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos que θ tiene cierta función de densidad, que es nuestra densidad a priori, sacamos una muestra, que es lo que viene por este lado, esa muestra tiene cierta verosimilitud, que ya estuvimos trabajando, que significaba así la factibilidad de observar eso en la muestra, dado cierto valor del parámetro. ¿Sí? Y en base a esa verosimilitud yo puedo obtener la densidad a posteriori, que es este θ dado x. ¿Sí? X, lo que voy a pensar es que x es todo x1, x2, x3. ¿Sí? Para que sea un poco más fácil de anotar, digo, bueno, es x todos los elementos de la muestra. Entonces esto de acá es la densidad a posteriori porque es ya dada la muestra, tengo otra distribución, que es esta f de θ dado x. Sí, acá aparece todo lo de la densidad condicional. Entonces, aparecen varios problemas acá. Primero, este método no nos da un número. ¿Sí? Acuérdense que nosotros a veces queremos un estimador, queremos un valor, decime un número. No me da un número este método, me da una distribución. Entonces, lo que voy a hacer es voy a llamar estimador bayesiano al valor esperado de esta distribución. Sí, ¿dónde está centrada la distribución a posteriori? Acá. Bueno, ese es el estimador bayesiano, ese es el número que yo voy a estar buscando todo el tiempo. ¿Sí? Y bien, como θ dado x, que es tiene una densidad a posteriori y es una variable aleatoria, puedo hablar de, ¿se acuerdan que en intervalos de confianza, en inferencia clásica, nosotros teníamos que ser súper cuidadosos con cómo es que hablábamos sobre los intervalos de confianza? Decíamos, no, bueno, tenemos un intervalo, los límites son aleatorios, el parámetro está fijo, bla, 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 la confianza es 1 menos alfa, pero decimos que no es la probabilidad de que el parámetro esté entre estos valores, en realidad son los límites los que son aleatorios, era todo un lío en inferencia clásica hablar de intervalos de confianza. Acá es un poco más fácil porque como el parámetro es aleatorio, yo puedo simplemente decir, bueno, la probabilidad de que θ esté entre A y B es 1 menos alfa. Y a esto lo llamo intervalo de credibilidad bayesiano y es mucho más fácil de encontrar porque una vez que vos tenés la distribución a posteriori es simplemente calcular una probabilidad. O sea, o al revés, me dan la probabilidad de encontrar los límites A y B. Sí, lo hago centrado y listo. Sí, entonces van a ver que es mucho más fácil hablar de intervalos de credibilidad bayesianos y es el análogo de intervalos de confianza, pero un poquitito más fácil. ¿Sí? Sobre pruebas de hipótesis no hay demasiado porque en pruebas de hipótesis uno lo que hacía en inferencia clásica era decir, bueno, θ toma cierto valor, pero acá θ es toda una distribución. Entonces no tiene mucho sentido hablar de pruebas de hipótesis en este contexto. Igual se puede hacer, pero es mucho más usual hablar de los intervalos de credibilidad y de las distintas medidas como el estimador bayesiano, que es la esperanza de la densidad a posteriori. ¿Sí? Este proceso en donde yo arranco con una densidad a priori y voy actualizando la información se puede repetir. ¿Sí? Eso es lo que se hace en Machine Learning, que es, bueno, volver a empezar este proceso. Si ya me diste la densidad a posteriori, usala como densidad a priori, buscar nueva información y volver a actualizar. ¿Sí? Si repito este proceso, tal vez llego a algo y eso me puede servir. ¿Sí? Esto se usa mucho en todo lo que es ciencia de datos. Bien, entonces, ¿cómo calculo la densidad a posteriori? Si la densidad a priori va a ser dato, si eso me la van a dar. O sea, yo tengo que empezar con algo, la muestra va a ser dato también, si tengo que sacar una muestra. ¿Cómo calculo la densidad a posteriori? Y lo calculo usando la regla de Bayes. ¿Sí? Esto es la densidad a posteriori, que va a ser arriba la probabilidad conjunta, que lo que voy a hacer es agarrar la verosimilitud de la muestra y multiplicarla por la densidad a priori. ¿Sí? Este es el equivalente a el θ sería el A1, entonces este es el equivalente a la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1. Si es lo que habíamos escrito antes. Y abajo se acuerdan que teníamos una suma. Sumábamos para los distintos valores de A. Bueno, acá vamos a sumar para los distintos valores de θ. ¿Sí? Entonces abajo teníamos la suma, esto era la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1, más probabilidad de B dado A2 por la probabilidad de A2.
sumábamos para distintos valores de a, acá sumo para distintos valores de θ y fíjense que lo que estoy sumando en la integral es lo mismo que está en el numerador, ¿sí? Pero bueno, lo hago para todos los valores de θ. Y acá tengo la densidad a posteriori, ¿sí? Una vez que tengo la densidad a posteriori, le calculo la esperanza y ahí me sale el estimador bayesiano, ¿sí? Y una vez que tengo la densidad a posteriori, tengo las probabilidades, así que puedo hacer un intervalo de credibilidad bayesiano fácilmente, ¿sí? Entonces, todo se reduce a encontrar la distribución a posteriori y una vez que la tenés, ya tenés todo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora con un ejemplo muy sencillo. Antes de eso, cuando uno quiere programar y meter todo esto en la computadora, se hace muy difícil resolver la integral de abajo, ¿sí? Más cuando los modelos son complejos y vos le pedís a la compu que repita esto muchas veces, le estás pidiendo que resuelva muchas integrales que a veces son difíciles de resolver, que están ahí en el denominador, ¿sí? De todas maneras, bajo ciertas condiciones hay como familias de distribuciones que simplifican mucho esto, y eso es lo que vamos a ver en uno de los videos más adelante. La idea acá es que nada, como vos ya sabés que el resultado va a tener cierta distribución, te podés despreocupar de la integral porque la integral va a ser una constante. Si vos, cuando vos terminás de sumar lo que está ahí abajo, eso es un número. Así que si vos sabés la estructura del numerador, lo de abajo es una constante y la sacás por diciéndole que tiene que sumar 1 porque es una distribución y listo. Si nosotros vamos a hacer eso en la teoría y de hecho eso se usa en la práctica también para evitar tener que computar muchas integrales cuando repetís este proceso. Pero bueno, eso viene más adelante. Ahora el ejemplo. El ejemplo es el primer ejercicio de la guía. ¿Sí? Tenemos P, que es la proporción que nosotros queremos estimar, que es una variable aleatoria que podría tomar estos valores. ¿Sí? 0,3, 0,35, 0,4 y 0,45. Por alguna razón yo sé que estos son los 4 valores que podría tomar P y me dan la distribución a priori. Acá está escrita. Si en esta tabla la tengo, estos son los distintos valores y estas son las probabilidades a priori. Ahora bien, para yo poder actualizar y obtener la probabilidad posterior, que es lo que me interesa, lo que necesito es una muestra. ¿Sí? Entonces saco una muestra de tamaño 15, de los cuales 8 son éxitos. Así que ya tengo la proporción de éxitos acá, 8 sobre 15. Sería lo que yo haría en inferencia clásica. ¿Sí? 8 sobre 15 es lo que haría en inferencia clásica. Pero acá lo que voy a hacer es aprovechar este 8 para ver si puedo obtener la probabilidad a posteriori. ¿Sí? La probabilidad a posteriori va a ser otra columna en esta tabla en donde en lugar de 0,4, bueno, tengo ya la probabilidad actualizada de que se suceda este evento, que es que la proporción sea 0,3. ¿Sí? Y así con cada fila. ¿Cómo actualizo la probabilidad? Acuérdense que yo necesito, ¿qué es lo que necesito? Necesito la verosimilitud y la probabilidad a priori. Y abajo voy a tener que hacer una suma. La suma, bueno, es lo último que hago. La probabilidad a priori la tengo. Sí, acá están. Es lo más fácil. Lo que me falta es la verosimilitud. Sí, entonces notemos que en este caso, dado P, X tiene distribución binomial con E igual 15 y decime el valor de P. ¿Sí? Con eso yo me puedo armar la verosimilitud. ¿Sí? ¿Qué tan factible es encontrar 8 éxitos bajo estas condiciones dado algún valor de P? ¿Sí? Eso es lo que me voy a tratar de preguntar para encontrar la verosimilitud. Por ejemplo, ¿qué es este 0,03? Dado P igual 0,3, porque esa es la primera fila. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 8 éxitos en n igual 15? ¿Sí? No lo escribo el n igual 15 porque nunca cambia, así siempre es igual a 15. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en 8 éxitos en 15 ensayos con esa probabilidad de éxito? ¿Sí? Esto es una binomial, porque tenemos ensayos independientes y supongo que la muestra es independiente, así que voy al Probability Distributions y le pido en una binomial con esos parámetros que son 15 y 0,3, que me dé la probabilidad de observar exactamente 8 éxitos. Y esta probabilidad es justamente
ese 0,034. ¿De dónde sale esta verosimilitud de acá abajo? Dado P igual 0,35 y N igual a 15, eso no va a cambiar nunca. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 8? ¿Cuál es la verosimilitud en esa fila? Y bueno, tengo que hacer lo mismo pero con 0,35. 0,071. ¿De dónde sale el cuarto elemento, la verosimilitud de acá abajo? Ya se imaginan que esto es dado P igual a 0,4, N igual a 15, eso no cambió. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 8? Voy a una binomial y le pregunto eso. 0,11. Y bueno, no hago el último, pero ya se imaginan cómo es. Dado P igual a 0,45, ¿cuál es la verosimilitud o cuál es la probabilidad de encontrar 8 éxitos en 15 ensayos? ¿Sí? Y resulta que la verosimilitud es más alta para esta última proporción de acá, ¿sí? Porque está bien, vos encontraste más de la mitad de éxitos, así que tiene pinta de que la distribución se debería ir para ese lado. Entonces, ¿qué hice hasta ahora? Hasta ahora lo que hice fue encontrar L de X dado tita, la verosimilitud. Esta era la densidad, o bueno, en este caso un caso discreto, la probabilidad a priori. La probabilidad conjunta es el producto de esas dos. ¿Sí? Y esto de acá es el numerador. ¿Sí? Y lo que hice ahí es el producto. 0,4 por 0,03477 me da eso de ahí. 0,3 por 0,071, eso que está ahí. Y así con todos ellos. Si yo sumo todos los numeradores, obtengo el denominador, que era la integral. La integral es una suma, estoy en un caso discreto ahora. Así que sumo todo eso y esto de acá, este 0,07, es la integral. Para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo en cada caso. ¿Y cómo calculo la probabilidad posterior? Y bueno, agarrar la probabilidad conjunta y dividirlo por ese número que te dio la integral. ¿Sí? Y ahí ya me aseguro que va a sumar 1, la probabilidad posteriori, porque nada, o sea, suma 0,07, así que si dividís por eso te tiene que dar 1 sí o sí. Y ahí tengo las probabilidades a posteriori. ¿Sí? Agarré la probabilidad conjunta, la divido por el resultado de la integral. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si uno quisiera dibujar esto, lo que tenés es que, a ver, inicialmente tenemos 0,3, 35, 0,4 y 45. Sí, 0,3, 0,35, 0,4 y 0,45. Inicialmente las probabilidades a priori eran decrecientes, sí, arrancaban bien arriba, así iban bajando un poco. Y a posteriori medio que cambió un poco la cuestión, porque la más alta está por acá, ¿sí? Entonces a posteriori como que pasó, esto no está para nada dibujado a escala, pero como para que tengan una idea, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que esta información de 8 éxitos en 15 ensayos, que es un montón, me actualizó toda la distribución y me la corrió toda a la derecha. ¿Sí? Por eso es que yo veo esta probabilidad a posteriori. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo calculo el intervalo bayesiano acá? Calculo la esperanza a posteriori. ¿Sí? Entonces, para calcular el intervalo bayesiano necesito calcular la esperanza de P dado X, la distribución a posteriori. Y eso va a ser cada valor posible de P ponderado por su probabilidad y sumando. Entonces, 0,3 por 0,18. Más 0,35 por la probabilidad posteriori de ese valor, que es 0,28. Más 0,4 por 0,31, que es la probabilidad posteriori que le corresponde. Más por último 0,45 por 0,21. Y listo, con eso ustedes calculan
el estimador bayesiano, que es dónde está centrada la distribución a posteriori, y nada, les da le da el estimador de bayesiano de este caso. Noten que seguramente va a ser más bajo que 8/15. 8/15 sería el estimador de máxima verosimilitud. ¿Sí? Que es el P raya de siempre, sería 8/15. En este caso el estimador bayesiano, el P sombrero bayesiano, les va a dar más chico que 8/15, porque está teniendo dos cosas en cuenta. Tiene en cuenta la información de la muestra, que es este 8/15, pero también tiene en cuenta lo que vos creías sobre el parámetro. ¿Y vos qué creías sobre el parámetro? Creías que era bajo. Así que eso te va a tirar un poco hacia abajo la estimación, ¿sí? Y nada, en inferencia bayesiana tus creencias son importantes, ¿sí? Entonces van a ver que les tiene que dar menor que 8/15. Verifiquen estos, pero está bien, como es una variable aleatoria entre estos valores, les va a dar menos que 0,5 seguro el valor esperado. Bien, bueno, eso es todo lo que quería hablar sobre este ejemplo, después seguimos en otro video.